yo muy contento de tener la oportunidad de compartir con ustedes un tema que llevo estudiando, pero sobre todo viviendo hace ya, la empresa tiene 24 años, pero yo en este proceso yo creo que llevo ya 26, 27 años de intentar mejorar mis finanzas personales, intentar aprender cómo y por qué ciertas personas han logrado resultados financieros realmente sorprendentes. Y lo que pretendo con ustedes acá no es otra cosa que compartir algunas cositas muy potentes, pero muy sencillas, que yo estoy seguro que cualquier persona que está en la disposición de aprender y sobre todo de aplicarlas, pues puede hacerlo y al hacer eso con juicio, en el tiempo, de forma consistente, yo estoy seguro que los resultados financieros pueden ser bien importantes, porque no es otra cosa que lo que mi esposa y yo hemos hecho. El objetivo de verdad es que puedan empezar a aplicar estos principios y que puedan entender que a través de un proyecto de negocios como el que están liderando y gestionando Cristian y Andrea, hay un valor agregado muy importante, igual o mayor que el mismo negocio, y es toda la posibilidad de asociarte, de juntarte, de conocer personas que si no es por este entorno y esta oportunidad nunca hemos tenido la posibilidad de entrar en contacto, y también una información que realmente muchas personas llegan a los 20, 30, 40, 50, 60 y nunca reciben ni siquiera la sombra de información que tiene el poder de transformar vidas de una forma integral, una información 360, digo yo, porque no es únicamente una información de negocios ni emprendimiento, sino una información de desarrollo personal. Y en este caso, y lo que vamos a hablar hoy, una información de desarrollo financiero, de inteligencia financiera, pero también de inteligencia social, inteligencia emocional. Y si uno se pone a pensar y darse cuenta, son un montón de aristas, de puntos que son claves para que una persona pueda tener una vida completa y tener una vida tranquila y tener una vida contenta y exitosa. Entonces, con esta mini introducción vamos a empezar ya a meternos en este tema. Para eso voy a compartir una presentación con ustedes. Y para esto yo preparé 11 punticos, que los llamé 11 consejos para tener unas finanzas personales sanas y con eso prosperidad. Yo creo que por lo menos, lo que cualquier persona que aplique esto va a conseguir en su vida son unas finanzas personales sanas. Cuando digo sanas, son sin preocupaciones. Cuando digo sanas, me refiero sin deudas malas. Cuando digo sanas, me refiero a que puedes sentarte en la vida y poder proyectarte a hacer un montón de cosas y vivir una vida bien tranquila, porque el cimiento sobre el cual, desde el punto de vista financiero, decidiste construir tu vida está sólido, está estable y te va a proporcionar la posibilidad de lograr y emprender un montón de cosas. Ahora, si aplicas esto con un poquito más de profundidad y lo tomas como el punto de partida para desarrollar más inteligencia financiera, yo estoy convencido que también puede llevarlo a uno a conseguir prosperidad. Con prosperidad me refiero a la construcción de activos, de rentas, de un patrimonio pues muy importante, y eso yo estoy seguro que cualquier persona que esté aquí y que tenga las ganas y que quiera aplicar esto, pues tiene posibilidad de conseguirlo. Así que vamos a arrancar con estos 11 consejos. ¿Están listos para los 11 consejos? Vamos, el primero. Yo siempre arranco por esto. Número uno, es clave empezar a construir una mentalidad de riqueza. Todos tenemos creencias y todos tenemos una forma de pensar sobre un montón de cosas en la vida. Tenemos una forma de pensar sobre, qué sé yo, cuál es la forma en que nos gusta o la forma correcta, entre comillas, de educar a nuestros hijos si tenemos hijos. ¿Cuál es la forma en que queremos gestionar nuestro matrimonio si lo tenemos o una relación de pareja? ¿En qué creemos? Con la prosperidad, sí, el tema del dinero, no es ninguna excepción. Tenemos creencias y formas de pensar con respecto a la riqueza. Ahora, yo siempre digo lo mismo porque es que cuando arranca la compañía esta, la cual soy socio con otras dos personas, en el año 2000, creo que fue abril o mayo del año 2000, no me acuerdo bien en este momento, los primeros 3, 4 años empezamos a hablar con muchísima gente para entender un poquito cómo estaban viendo un tema que estábamos trayendo nuevo a Colombia, que era el tema de la planeación financiera y finanzas personales. En ese entonces no existía nada de eso, y lo que yo aprendí a hacer no es otra cosa que ayudar a las personas a identificar, a gestionar su punto A. Cuando digo punto A es dónde se encuentra uno, con base a unos indicadores traídos del mundo de las finanzas corporativas, pero vueltos mucho más sencillos a las finanzas personales. Ayudar a las personas a identificar objetivos estratégicos. Fíjate que voy a tenerme un segundo. Muchas personas no tienen objetivos estratégicos. Muchas personas no tienen objetivos. Entramos en ese corre-corre de la vida, colegio, universidad, si la pudimos hacer, trabajo, y estamos tan pendientes del día a día, de los ingresos, de los gastos, los ingresos de los gastos, que pocas veces nos sentamos a planear cuáles son los puntos B, a dónde quiero llegar en la vida, qué es importante para mí. Ahora, hay cosas que son importantes para mí
que son solamente mías, digamos que no son estratégicas, pero son cosas que yo quiero lograr, pero también hay cosas que yo me he dado cuenta que son objetivos estratégicos, objetivos que las personas quieren lograr. Es un proceso de planeación financiera, lo que tú leías, que yo fui hace mucho tiempo, hace unos años, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Planeación Financiera, lo que pretendía era eso, dar a conocer a las personas una nueva profesión, una actividad que en Estados Unidos lleva un montón de tiempo, en España y otros países lleva un montón de tiempo, pero en Colombia era realmente incipiente. Y en ese proceso de planeación financiera, de identificar y gestionar el punto A, identificar cuáles son los puntos B y crear puentes de cómo acercar ese punto A a esos puntos B, el primer punto en el cual nos enfrenta es la mentalidad de las personas, o sea, mi mentalidad, o sea, tu mentalidad. ¿Cómo piensas con respecto a la plata? Casi todas las personas de origen latino tenemos un montón de lastres, no porque los queramos, no porque somos malos, no, simplemente es nuestra herencia cultural, que tiene un montón de matices a veces religiosos y un montón de cosas que hacen que muchas personas vean la riqueza como algo lejano. Yo no sé cuál es tu punto, si tú ves la posibilidad de tu riqueza como algo lejano o como algo cercano, pero la verdad es que la gran mayoría de las personas de nuestra sociedad, de nuestros países latinos, ven la riqueza como algo lejano, ven la riqueza como algo imposible o ven la riqueza como algo que no está para ellos. Es más, en nuestros países latinos solamente la palabra rico, decir soy rico, a veces está mal vista. Tú vas a Estados Unidos y dices, I'm rich, no pasa nada. Tú puedes ser un tipo buena gente rico, puedes ser un tipo, es decir, rico es como un adjetivo calificativo, no pasa nada. En Colombia y en países latinos, muchas veces decir que rico es como que no se dice porque me van a mirar mal o a veces le dan un mal significado, una mala connotación. En otras palabras, muchas personas, nuestra mentalidad, las creencias que tenemos, nos alejan de la riqueza. Pero la medida que uno está dispuesto a hacer lo primero que yo estoy dispuesto hace como 26, 27 años, que es a cuestionar mis creencias, todo el mundo se abre. Voy a explicarlo así. Todos tenemos creencias. Fíjate esa palabra que acabo de decir, mis creencias. Mis creencias, ¿qué quiere decir? Que son mías. Y cuando uno dice que son mías, a uno no le gusta que le quiten lo que es de uno, ¿cierto? Son mías, mis creencias. Esas creencias nacieron desde que éramos chiquiticos. Muchos dicen, gente que estudia neurociencia y un montón de cosas, inclusive desde que estamos en vientre de mamá. Pero como sea que sea la cosa, el hecho es que la información que tenemos y las creencias que tenemos todas las personas se han ido instalando desde que somos chiquiticos y se han ido instalando por medio o debido a la información que todos recibimos. ¿Y esa información de dónde viene? Las figuras de autoridad, las figuras en las cuales nosotros creemos inicialmente, papá, mamá, tíos, abuelos, profesores de colegio, vecinos, la gente que son nuestras primeras influencias, forman las creencias en un montón de áreas de la vida. Y lo primero que toca hacer para abrir ese mundo y para empezar a construir esa mentalidad de riqueza tiene que ver con eso, que fue lo que yo hice, atreverme a cuestionar, a decir, oiga, será, solamente será, quizás, será que las creencias que yo tengo con respecto a la plata, todas son correctas. ¿Será que las creencias que tengo con respecto a la plata me ayudan realmente a lograr las cosas que quiero lograr? Y cuando yo me hago esa pregunta a los 20 y pico de años, no sé, como los 23, 24 años, yo empecé a darme cuenta y a decir, oye, de pronto no. De pronto hay cosas en las cuales yo creo que me han instalado que no me ayudan. Y fue revelador, porque mucha gente dice, mis creencias, no se meta con eso. Yo lo que los invito es simplemente a cuestionarte o a atreverte a preguntarte de quizás, así como me pasó a mí, algunas de las cosas que nos han metido de información y de las creencias que tenemos con respecto a la plata, el dinero, la riqueza, etcétera, no son correctas. Y eso es bien importante, porque cuando yo me atrevo a cuestionarlo, me atrevo a encontrar soluciones a esa cosa a la cual me estoy cuestionando. Cuando es un dogma, cuando mis creencias son intocables, cuando son mías y no me las toque, es muy difícil mejorar con respecto al tema de la plata. Cuando yo las cuestiono, cuando digo quizás esto que me contó mi papá o esta cosa que aprendí con mis abuelos o este tema de mi barrio, de mi colegio, sabe que eso no es tan así, de pronto fue algo que lo aprendí que es mi creencia, pero no me ha ayudado en mi vida, entonces yo puedo empezar a cambiar. Y hay dos cosas, con lo cual yo, después que empecé a mirar este tema, paralelo con el negocio de network marketing, entendí el gran poder que tenemos todos en la mano. Hay dos formas como uno puede empezar a transformar las creencias. Con la gente de la cual uno se rodea, la asociación y con la información que uno recibe. Cada vez que uno tiene la posibilidad de oír un audio, un video, compartir una conferencia como esta, un seminario, una convención, cualquier tema que le ayude a uno a trabajar nuevas creencias, son pasos para construir y empezar a abonar una mentalidad de riqueza. Y eso es bien importante, que empieza entonces con la conciencia
Y antes de pasar al segundo punto, simplemente le doy mucho más valor a lo que hacemos muchos de tener tomar una decisión consciente, de empezar a meter información, ¿cierto?, que nos ayude a cambiar esa mentalidad por una mentalidad de riqueza. Número uno, bien importante. Ahora, cuando yo empiezo a hacer eso, es muy importante empezar a adquirir hábitos congruentes con esas creencias nuevas. Es muy importante. Fíjese que todos tenemos hábitos. Los seres humanos somos animales de hábitos. Ponte a pensar cómo te levantaste hoy y te aseguro que casi todos los días te levantas de la misma forma. A veces es un proceso inconsciente. Yo no sé cómo es, si te levantas naturalmente o suena un despertador y suena el despertador y agarras el teléfono inmediatamente y entonces quitas el modo avión si lo tienes o empiezas a ver si te mandaron un WhatsApp o tienes un correo electrónico o alguna cosa. Todos hacemos las mismas cosas todo el tiempo y te bañas de la misma forma y agarras el jabón con la mano derecha, con la izquierda y arrancas de arriba abajo o abajo arriba o derecha izquierda derecha. Fíjate, todos somos hábitos. Ese tipo que ustedes ven acá se llama Thomas Corley. Él fue presidente de una compañía muy importante en Estados Unidos, fue CPA, o sea, es contador público certificado, CFP o CFP, que es Financial Planner, lo que yo hago en Colombia, planeador financiero certificado, es máster en impuestos y, pues, por si fuera poco, era el presidente de una de las compañías más importantes con sede en New Jersey, Nueva Jersey, en Estados Unidos. Y el tipo, pues en su cargo muy importante, ayuda a la gente a hacer ese proceso que les expliqué de planeación financiera, pero hubo un momento en que él sintió como una necesidad de aportar más. Entonces tomó 5 años sabáticos y se dedicó a documentar las actividades diarias, o sea, los hábitos, exactamente de 233 personas ricas y 128 personas pobres. Yo cuando leí al principio los informes de él que decían 233 personas ricas y 128 personas pobres, yo decía, pero 5 años, 5 años para hablar ahí con 400 personas, con 300 y pico, como que mucho. Después empiezo a entender y cuando dice documentó las actividades diarias, quiere decir que documentó las actividades diarias. Quiere decir que si lo quería hacer contigo, Paola, entonces él te pedía permiso. Entonces, si tú te levantabas todos los días a las 6 de la mañana, a las 5 o a las 7, él estaba ahí contigo y empezaba con un cuadernito a anotar todo lo que tú hacías. No, se levantó, agarró el celular, saludó al esposo, novio, amigo, hizo no sé qué cosas para un lado, para el otro, tan. Después se bañó, hizo ejercicio, no hizo ejercicio, desayunó así, desayunó así. Empezó a documentar con un montón de gente. De esos 233 ricos, 128 pobres. Y esos 233 ricos, 177 eran personas que eran self-made, o sea, eran millonarios hechos a sí mismos, no eran con fortuna heredada. O sea, el gran porcentaje de esos 233, el 80 y pico por ciento, era gente que se había hecho millonaria a sí misma. Entonces, cuando el tipo empezaba a documentar todas esas actividades, empezó después a comparar, a buscar hacer correlaciones. Y en esas correlaciones encontró elementos en común. Encontró elementos en común que tenía la gente rica y encontró elementos en común que tenía la gente pobre. Esas correlaciones algunas eran en altísimo grado, otras en mediano grado, otras en poco grado. Pero sacó en últimas 344 ítems. Yo a veces doy un curso nada más de esta parte. Son 344 puntos, es un montón. Unas son como un poquito nada que ver, pero si hay por ahí unas 30 o 40, por ahí 30, muy que uno dice, wow, interesantísimo. Entonces saca 344 ítems que identificó que tiene la gente rica que lo ayudó a ser rica y los pobres que los ayudaron a ser pobres, si se puede decir eso. Ahora, lo más interesante, por lo menos según mi punto de vista, cuando empiezo a mirar estos resultados, es que de esos 233 personas, 177 que fueron hechas a sí mismas millonarias, empezaron a incorporar ciertos hábitos cuando no tenían plata, o sea, cuando no eran ricos, cuando no eran millonarios. Empezaron a hacerlo cuando era gente común y corriente, inclusive cuando eran, si sacaban una fotografía en ese momento, cuando eran considerados pobres. Y eso es muy interesante porque muchas veces valoramos muy bajito el poder que tienen las acciones todos los días, el poder que tienen los hábitos diarios. Es como el cuento de un buque que sale de un puerto, salen dos barcos simplemente con un grado de diferencia. Al principio, pues los barcos están bien pegados y posiblemente están así por días o por horas, no sé, pero llega un punto en que esa diferencia en grados lleva a una persona que salga de España, lo lleva a Nueva York y el otro llega a Brasil, simplemente por esa diferencia. Eso pasa exactamente con los hábitos. Y hay un montón de hábitos que es importante entender. Hay hábitos, es importante lo primero también, así como con las creencias, cuestionarse los hábitos que uno tiene. Y aquí se me ocurre, voy a hacer una pausa simplemente, aunque creo que los estoy leyendo, no los estoy leyendo, pero chévere poder compartir, si me ayudan, ponte a pensar en un hábito que sientes tú que hasta este momento en tu vida te ha impedido avanzar
hacia logros más objetivos que tú tienes. Un hábito. Y si me ayudas compartiendo ahí, buenísimo. Disciplina económica. ¿Alguien más quiere compartir? Un hábito. ¿Qué sientes tú? Entre más específico, mejor. Que te ha trancado en avanzar financieramente hablando. Procrastinar. O sea, dejar para mañana lo que puedo hacer hoy o para después. Excelente. Y gracias por compartir. ¿Alguien más? Las creencias, los gastos hormigas, esos gastos como que son tan chiquitos que no los valoramos, pero que terminan drenando toda una economía. Mira, dejar todo para última hora, como buenos latinos, todo para el final, para el final. ¿Alguien más quiere compartir? Mira qué interesante. Dios proveerá, wow, Dios proveerá, o sea, fíjate, Dios proveerá, o sea, eso no me corresponde a mí, le corresponde a alguien más, Dios proveerá. Y eso tiene un montón, eso puede ser un poquito como chocar con algunas creencias de algunas personas, no planificar también. Mira, muy importante eso. Lo primero con lo que estamos hablando de esos hábitos es eso, es empezar a entender que de pronto, así como con las creencias, tenemos hábitos que no nos están acercando. Y en un curso que yo hago, que es un poquito largo, que lleva como en 2 días, como de 8 horas completas, una de las actividades que hacemos con los hábitos tiene que ver con cada persona empieza a anotar cuáles son sus hábitos. Los hábitos, anotar, porque es que uno no es consciente de los hábitos. Ah, sí, yo me levanto, pero cada actividad, cada vez que cambias de actividad y eres consciente, lo anotas. Y lo haces por 2, 3 días. Y después con base en eso empiezas a analizar, oiga, ¿cuáles de esos hábitos no sirven? ¿Cuáles de esos hábitos llevas haciendo 5, 10, 15, 20, 30 años, no sé cuánto? Y en vez de acercarte, te alejan de donde realmente quieres llegar. Y una vez entiendes eso, empiezas a buscar de manera consciente y proactiva, poquito a poco. Eso no es fácil, por lo menos para mí no fue fácil hacerlo todo de una. Poquito a poco, yo enseño a la gente, por ejemplo, a dividir su día en 3 áreas, mañana, tarde y noche, y cómo empezar a incorporar diferentes hábitos. Por ejemplo, uno de los hábitos que más me ayudó y más me cambió cuando arrancó este negocio en Network Marketing fue yo decidí empezar a leer. Y no me enorgullezco de eso, pero yo desde chiquito en el colegio, por bruto, lo que fuera, no sé, yo decidí que no me gustaba leer y no leía. Y así pasó el colegio y buena parte inclusive de la universidad. O sea, leía lo que necesitaba, pero no leía por gusto, muy poquito. Y conozco una persona con un patrimonio de millones de dólares y me dice, Camilo, si tú quieres lograr eso que me dices quieres lograr, es clave que empieces a leer. Y entonces, en contra de, eso era, es decir, en contra de, era algo que no me gustaba, pero empecé poquito a poco a tomar la decisión de leer y leer cosas que me sirvieran. Los audios que hablábamos, la gente con la cual nos juntamos. Hay una estadística, no me acuerdo el porcentaje de la gente rica de este estudio, que dice que la gente rica aleja de su vida, o sea, un porcentaje, algo así como el 80 y pico, 90 y pico por ciento de la gente rica busca alejar de su vida la gente tóxica. Muchas veces tenemos gente tóxica muy cerquita a nosotros, y puede ser el papá, la mamá, el hermano, el amigo, no sé, y no es que no los queramos, solamente es que, hombre, en ciertos momentos voy a intentar tenerlos un poquito al lado, sobre todo en momentos en que yo tomo decisiones de verdad de prosperar en diferentes áreas. Entonces, número 2, adquirir hábitos congruentes. Cuando estoy en ese proceso ya de las creencias y de los hábitos, es clave una cosa que yo llamo practicar la austeridad con propósito. Y esto me encantó porque voy a tratar de explicártelo con 3 casos de la vida real. Uno es un señor que era amigo de mi papá, mayor que mi papá, de origen judío, él por la Segunda Guerra Mundial, tiene que venirse aquí, se escapa realmente, creo que es de Austria o Alemania, no me acuerdo bien, terminan llegando a Colombia con su familia, su señora, 3 hijos, sin hablar español, y empieza a buscar labrarse un futuro y comer vendiendo ropa a empleadas del servicio doméstico en un barrio de Bogotá que se llama Teusaquillo, que era en ese entonces un barrio de cuenta estrato 5 o 6, hoy ha cambiado un poquito, pero en ese momento era así. Ahora, una pregunta, si yo te digo una persona que su actividad para ganarse la vida es vender ropa a empleadas del servicio doméstico de casas estratos 5 y 6, ¿tú crees que esa persona tiene posibilidad de ser rica en el futuro? Cuando le pregunto a gente que no ha estado como tanto en esta jugada, muchas veces me dicen, no, pues que vendiendo ropa puerta a puerta, empleadas del servicio doméstico, para nada. La actividad de pronto no era nada del otro mundo, pero la mentalidad con que llegaba este señor y la austeridad con propósito que él practicaba sí lo era. Después de muchos años, cuando mi papá y mi mamá se casan, alquilaron su primer apartamento en una zona como abajito, un barrio que se llama Rosales en Bogotá, abajito, bueno, en Bogotá, un apartamento pequeño. Mi papá pagaba arriendo y termina conociendo al señor que era el dueño de ese apartamento. Y pasa la historia cortica, resulta que ese señor, dueño del apartamento, era dueño de ese edificio, como de 9 pisos, y era dueño de otros varios edificios de varios pisos. Y ese señor era el que
20, 30 años antes, empezó su vida vendiendo ropa a empleadas del servicio doméstico de casas de estrato 5 y 6 en Bogotá. Increíble. ¿Por qué sale esto? Porque una reunión con un rabino judío me decía, hablaba con otra persona y decían, pero es que no sé qué, es que lo que usted está hablando, no me decía el rabino, decía la otra persona con que estamos, decía, lo que usted está hablando parece como si, ¿qué palabra usaba? No dijo cují, como amarrado, no sé cómo hablarlo, como tacaño, está hablando de ser tacaño. Y ahí mismo salta el rabino en esa comida un miércoles 9 de la noche y me dice, no es ser tacaño, es tener austeridad con un propósito. Y generalmente esos procesos de austeridad de las personas que les estoy contando duran de 7 a 12 años, 15 años, depende, generalmente son 7 años, 10 años, en que durante un tiempo no es que no estén gastando, pero la forma como gestionan sus finanzas, en que no gastan en cosas que podrían gastar, no es porque son amarrados, sino porque la entienden y tienen un propósito. Segundo caso, mi suegro es de origen libanés. Él llega del Líbano, no Líbano Tolima en Colombia, sino del Líbano Medio Oriente, aquí a Colombia, Barranquilla, pasa por Cali, se queda en una ciudad pequeña, un pueblito que se llama Barranca Bermeja en Bogotá, y llega a vender telas en frente de la plaza de mercado en los años 50, con 32 años, en un espacio que yo calculo por lo que él cuenta por ahí de 3x3. Es algo muy, muy sencillo. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, él después cambia a un almacén sencillo, después termina con un almacén, etcétera. Cuando yo le preguntaba a mi suegro cuando estaba vivo, en ese momento cuando estaba con el chusito ahí de 3x3, de cada 100 pesos que le entraban, ¿cuánto se gastaba? Mira lo que él me decía. Me decía, yo me gastaba como 20 pesos. Yo, no, ¿cuánto ahorraba? Le decía yo, ¿cuánto se gastaba? Porque él hablaba trabado, hablaba pues así como hablan así los majitos. Entonces, decía, ¿cuánto se gastaba? ¿Cuánto se gastaba? Me decía, sí, 20 pesos, el 20%. O sea que usted dejaba de cada 100 pesos 80 pesos. Me decía, sí. A mí eso me pareció loquísimo porque lo que muchos aprendimos, más que aprendimos como que el legado cultural de todos nosotros es que apenas empezamos a ser productivos y nos ganamos 100 pesos, pues uno se gasta 90, 95, 100, 105, 115, 120 y los más salvajes pues mucho más, ¿no? Como que no estamos acostumbrados a eso y nos endeudamos y tarjeta de crédito y un montón de cosas. Pero esa austeridad con propósito lo hizo como a los 8, 9 años, 10 años que estaba en Barranca Bermeja, ser dueño de un edificio, ¿cierto? Y comprar ese edificio de contado. O sea, cuando lo compra de contado después de 10 años. Ahora, ponte a pensar cuánto vale un edificio, pues no vale poquita plata, vale harta plata. Y la pregunta que sale ahí es cuántas personas después de 8 o 10 años de trabajo tienen el cash, el efectivo, para comprar un edificio. Pues la verdad es que muy poquitos, pues porque casi nadie ahorra y lo que ahorran pues, es un porcentaje muy pequeño. El tercer caso se los hago con un amigo de la universidad, también de origen libanés. El papá empieza a estudiar ingeniería industrial en la Universidad de los Andes. Al tercer semestre se aburre, dice con eso no se hace plata. Se empieza a hacer negocios en el centro de Bogotá también de telas. Mi amigo, digamos que todos vivíamos normalmente bien, pero el papá de mi amigo sobresalía como el señor más próspero. Y la historia va a que hace por ahí unos cuantos, fue por ahí 4 o 5 años, hablo con mi amigo Juan, que está viviendo hace un tiempo en Jacksonville, en Estados Unidos, para un tema de negocios, estamos hablando de inversiones, y me cuentan en ese entonces, hace 5 años, él con el hermano tenía, no me acuerdo si eran 33 o 34 propiedades, todas pagadas, 33 a 34 propiedades, o sea, pues tenía un patrimonio ahí bueno de lado. Pero lo que más me llama la atención no es eso, lo que más me llama la atención es que me decía, mañana habíamos quedado de vernos, hace cuenta, al día siguiente me dice, no puedo, porque mañana cojo mi carro, manejo 2 horas y, oye esto, y voy a arreglar un aire acondicionado de una de las propiedades. Yo digo, Juan, le dije una palabra, una grosería como hablamos nosotros, Juan, no sé qué, usted se va a coger un carro 2 horas para arreglar un aire acondicionado, ¿por qué no coge un handyman, un todero, le paga algo para arreglar el aire acondicionado? Dice, mientras que yo pueda, ojo con esto, hasta que no tengan con mi hermano 100 propiedades, yo sigo manejando para ir a arreglar un aire acondicionado. De pronto muchos pueden decir, uy, qué exagerado, 33 propiedades, pues entenderás que estamos hablando de un patrimonio de millones de dólares. Pero lo que quiero llegar es un punto que yo me he dado cuenta que es un patrón en común y tiene que ver con los hábitos. Austeridad con propósito. Saben, en el caso de mi amigo Juan Zúcar, lo tiene claro porque son 100 propiedades. El tipo de los edificios, el de las telas, lo tiene claro. Mi suegro lo tenía claro. Otro caso ahí, un cliente, ya no es cliente nuestro, ya no vive en Colombia, pero vivía, ¿cómo se llama? No me acuerdo si se me olvidó el nombre, en La Guajira.
tenía un almacén de telas también árabe, tenía con nosotros en nuestra oficina invertidos $2 millones y él vivía en el segundo piso de un almacén en Maicao. Y uno dice, hombre, tiene $2 millones, tiene 8.000 millones de pesos y vive en el segundo piso de un edificio. Claro, apenas llegó otra meta que no sé cuál es, cambió todo eso y empezó a vivir súper próspero, igual mi suegro, igual otra gente. Pero lo que quiero decir es que hay un tiempo en que toda esta gente es un principio que practican la austeridad con propósito, que se amarran un poquito en el buen sentido de la palabra, que controlan sus gastos porque tienen un propósito claro de cómo hacer las cosas. Entonces, aquí es un consejo de los 11, practica la austeridad con propósito. Número 4, usa la gratificación diferida. Para mí este es un tema que aunque estamos hablando de finanzas, tiene que ver más con inteligencia emocional. Usar la gratificación diferida es cuando vas a comprar cosas, cómpralas de contado. Si no tienes de contado, no las compres todavía. Y eso es difícil porque está en un medio ambiente en que trabajas duro, te ganas tu plata, pasas por un centro comercial, una vitrina y ves esos zapatos, ves la cartera, ves no sé qué historia y dices, ay, sí, está divina, me lo merezco, llevo trabajando estos 15 días, esta semana, este mes, me lo voy a comprar. Y pues no tiene nada malo que te lo compres, es tu plata. Lo que hace la gente más rica que yo conozco como arrancaron es que usan la gratificación diferida. Dicen, todavía no porque no me la puedo comprar todavía. Si me la voy a comprar, voy a acumular la plata y cuando la tenga toda, me la compro. Pero eso no es fácil porque es que es la emocionalidad contra uno. Es adentro la vocista que uno tiene diciendo, no, pero es que usted trabajó el sábado y trabajó el domingo y el lunes llegó cansado y no sé qué y se aguantó esto y ya tiene la plata, yo puedo pagar eso con una tarjeta y la difiero a 6, 12, 24, 36 y la puedo pagar en este momento, me la compro. Usa la gratificación diferida. Porque tú tienes que definir, son dos caminos distintos, si vas a armar una vida de comodidad o una vida de riqueza. Después de la riqueza viene la comodidad. Pero cuando construyes una vida de comodidad inicialmente, a menos que tu ingreso sea muy alto, normalmente no es tan factible que llegues a ese estado de riqueza. Sin embargo, si construyes riqueza, es muy factible que si lo haces de manera correcta, después tengas muchas comodidades porque construiste riqueza. Y tiene que ver todo con lo que hablé antes de austeridad con propósito. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Estamos bien? Pero número 5, entender que hay juegos que debemos ganar. Aquí lo simplifiqué para casos de esta charla. Los juegos, cualquier juego, el fútbol, los juegos, fíjate que tienen los juegos. Los juegos tienen un objetivo. El caso de fútbol, ¿qué es? Meter gol, ¿cierto? Un objetivo. Los juegos tienen reglas. ¿No? Yo el fútbol no puedo coger la pelota con la mano, ni puedo salirme de las líneas, pues porque me salgo, ni puedo fuera de lugar. Hay reglas, hay reglas. En los juegos normalmente hay un oponente, ¿cierto? Que tengo yo que ganar el oponente, ahí son los juegos. Juegas tenis, juegas fútbol, juegas básquet, un juego de mesa. Los juegos tienen eso, tienen un propósito, tienen unas reglas, tienes unos oponentes. En el juego del dinero también hay lo mismo. Si uno los entiende, y uno entiende cómo es el juego, es más fácil ganarlo. Lo que pasa es que la gente no sabe que es un juego y pues ni siquiera sabe que hay un oponente, no sabe que hay unas reglas y no sabe cuál es el objetivo, ¿cierto? Dos objetivos muy sencillos para poder ganar el juego del dinero. Esa lucha entre ingresos y egresos busca siempre empezar a reestructurar tu vida financiera para que siempre gastes menos de lo que te está entrando. Siempre, 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 siempre. Entre más pueda ese flujo de caja, ese valor que te sobra al final del mes, sea mayor, mejor para ti. Y entre mayor sea ese porcentaje que tú decidas que te sobre, mejor para ti. Es el primer juego que es importante enfocarse en ganar. Hay personas que de pronto ya lo están logrando ahorita. Hay personas que de pronto tienen que pasar al número 6 que les voy a aconsejar ahorita para salir de eso. Tienen que matar deudas, lo que sea. Pero es muy importante que te lleves eso en que siempre debes generar flujo de caja positivo. Siempre tienes que buscar que tus ingresos sean mayores que los egresos. Eso no pasa por arte de magia. Eso pasa porque te sientas, lo decides, empiezas a articular y mirar unos punticos que vamos a hablar ahorita. Pero pasa porque lo decides. No esperes a que, ay, es que tengo muchos gastos, ay, gano muy poquita plata. Así está todo el mundo. Es empezar a articular y tomar decisiones para que eso no sea así. Y número 2, a construir más activos que pasivos. Casi todo el mundo, mi papá, por ejemplo, tenía una creencia que es el que nada debe, nada tiene. Entonces, si yo no debo nada, no tengo nada. Si no debo el carro, no tengo carro, no tengo carro. Si no debo apartamento, no tengo apartamentos, etcétera. Y lo más importante para mí aprender es a ganar el juego en que ese flujo de caja que yo decido no gastarme, debería estar encaminada a la construcción de activos. Activo es un negocio que tiene la posibilidad de desarrollarse, que tiene un valor en plata y que eventualmente puede dejarme ingresos sin que yo hubiese tan metido en ese negocio.
Y activos es un apartamento que decido comprar. Activos puede ser un local, activos es cualquier estructura financiera o inversión que yo logro hacer, que entiendo los riesgos, que aprendo a gestionarla y que puedo empezar a generar plata de esos activos. O sea, construyo algo que tiene un valor económico y que ese algo me genera un dinero retorno, no pasivos como muchas veces las personas empezamos a armar la vida laboral. Eso es muy importante porque cada vez que uno va a comprar algo, por lo menos lo hago yo, te lo recomiendo, ponte a pensar, ¿eso es un activo o es un pasivo? O puede convertirse en un activo o en un pasivo. Te puede servir para tomar mejores decisiones. Número 6, hacer un presupuesto y analízalo. Ten un presupuesto en un Excel, en un cuaderno, cualquier forma que sea fácil para ti, pero ten un presupuesto. Las empresas tienen presupuestos, las personas, normalmente muchos, no tienen presupuestos. ¿Qué quiere decir un presupuesto? Es ponerte la gorrita de gerente financiero y preguntarte cómo deberías gastar, primero, cómo deberías gastar la plata. Debería gastar en esto, en esto, en esto y esto. Es el ideal, que generalmente no es igual al real. Y después lo comparas con el real. Ese fue el ideal cuando te pusiste la gorrita de gerente financiero, ahora lo comparas con el real. Hombre, no, es que yo creo que, voy a decir cualquier cosa. Por ejemplo, yo tengo diversión y diversión para mí se abren diferentes cosas. Una de esas es, por ejemplo, comidas fuera de casa, con mi esposa, a veces con mis hijos. Digamos que tú dices en ese momento, con tu gorrita de gerente financiero, que en tu situación lo máximo es comer una vez fuera de casa a la semana. Digamos, estoy inventando, no tiene que ser así. Una, tú decides con la gorrita, o sea, cabeza fría. Pero cuando miras la realidad, resulta que comes fuera de casa 4 o 5 veces. O sea, la realidad está distorsionada. O sea, la emocionalidad le está ganando a la racionalidad de la gorra financiera. Es importante conciliar, pero es clave tener un presupuesto, analizarlo todos los meses, ver en qué puede recortar gastos, ver en qué no puede recortar gastos, pero ser muy consciente de que el presupuesto, cuando uno se sienta, eso no es difícil, simplemente es hacer la tarea, es organizarse. Te empiezas a dar cuenta que muchas veces que está gastando uno de más en determinadas cosas. Ahora, la buena noticia es que cuando pasas al final voy a cerrar con un tema, cuando pasas a fase 3 normalmente, ya te explico qué es eso pues no importa tanto, o sea, tienes un presupuesto, pero no importa si sales 3 o 4 veces, 5 veces al mes, lo tienes, pues porque ya estás en un punto en que eso dejó de ser importante, pero para salir de un punto es importante conocer los límites en que estás para poder vivir en una realidad después. Entonces, número 6, hacer un presupuesto y analizar. Lo que te decía antes, cuando yo no logro generar flujo de caja, es clave ver cómo yo puedo eliminar todas las deudas malas. Todos tenemos, bueno, las personas pueden tener deudas malas o deudas buenas. Deudas malas son las que tú tienes que pagar. Deudas malas. Deudas buenas son las que paga otro. Compras en Estados Unidos un apartamento, una casa, un single family, una casita sola, con un down payment, una cuota inicial, y haces todo de tal forma que la renta te alcanza a pagar el costo financiero, los seguros, todo lo que tienes que pagar, y te queda un flujito de caja sencillo de 100, 200, $300 todos los meses. Esa deuda, ¿quién la está pagando? El inquilino. La casa es tuya, tienes una deuda buena, la está pagando el inquilino, deuda buena. Desafortunadamente, yo sé que ese tipo de deudas no son las deudas que tienen la mayoría de las personas. Yo sé que el tipo de deudas que tiene la mayoría de las personas son como esa azulita que ven ahí de Bank of New Zealand, o puedes ponerle Bank of America, o puedes ponerle Chase, o puedes poner en Colombia Diners, o Mastercard, o Visa, de Bancolombia, Banco Popular, Da Vivienda, donde sea que estés, tarjeta de crédito. Y generalmente la tarjeta de crédito las personas lo usan no como medio de pago, una cuota, sino como medio de endeudamiento. O las personas tienen deudas malas con comprando ropa o comprando mercado, o yéndose de vacaciones o comprando un carro, una moto, qué sé yo. Es clave, vuelvo, es conciencia y decisión, hacer un plan para pagar las deudas malas. No alcanzo a explicarlo acá, pero es importante que entiendas por lo menos eso para decir, ok, tengo que eliminar las deudas malas. ¿Cómo hago para eliminar las deudas malas? Hay mucha información con eso. Después de pronto podemos hacer un taller algún día con Cristian, con mucho gusto, media horita de cómo pagar las deudas malas. Es fácil, no es difícil. Hay un método que se llama el método bola de nieve, en que yo le muestro al 90% de las personas cómo pueden pagar sus deudas en la tercera parte del tiempo con ese método. Pero lo tercero por ahora, estamos hablando de conceptos acá, es consejos, eliminar tus deudas malas. Muy, 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 muy importante. Es clave que las elimines. Ahora fíjate, yo lo uno con el negocio que hacemos nosotros y en Network Marketing. Muchas personas cuando hacen un presupuesto, hablan de flujo de caja, dicen, no, pero es que yo no estoy gastando de más. Yo no estoy botando la plata, como usted dice, Camilo, 4, 5, 6 veces a la semana en este restaurante. Yo estoy justo. La verdad es que la vida me ha dado duro y estoy en esta situación y mi esposa también y nos ganamos esto, me gano esto y gasto lo justo, pero es que no logro
bajar más gastos. No logro generar flujo de caja, no logro ahorrar, no logro. Si aquí hay alguna persona que esté en esta situación, dale gracias de verdad y ojalá tú tomes en serio cualquier forma que tengas de generar ingresos adicionales. Por la que yo voto y la que yo hago, network marketing. ¿Por qué? Porque le permite a cualquier persona, independientemente de la profesión, el nivel de estudios, si tenga plata, no tiene plata, si tiene 18, si tiene 70, si viene de clase alta, media, baja, si gana mucha plata, poquita plata, si es rico, pobre, si es personalidad extrovertida o súper introvertido, no importa, cualquier persona, la puerta gigante, empezar a generar ingresos ya. Y cuando digo ya me refiero en febrero. Cualquier persona en febrero puede ganar ya aquí 100, 200, 300, $400 este mes. Ay, pero toca trabajar. Pues claro, no estoy hablando paja, no estoy hablando más, cosas nada que ver. Claro, lo bueno es que lo puedes hacer aparte de tu actividad, de tu trabajo, de tu negocio, de lo que sea. Lo puedes morderle tiempo al tiempo, como digo yo. Y hay gente que podrá dedicarle, morderle 5 horas a la semana, otros podrán morderle 10 horas a la semana, otros podrán morderle 3 horas a la semana, otros 20, otros 30, no importa. Lo importante es que es una posibilidad para cualquier persona de empezar a hacer una actividad que le pueda empezar a generar un ingreso adicional. Si yo soy una persona y tú eres una persona que está con deudas, no logras generar flujo de caja para matarlas y no sabes cómo, yo me tomaría en serio eso para generar ya este mes 100, 200, $300, lo que sea, un plan para eso y esa plata la uso para empezar a matar deudas malas. ¿Para qué? Para entonces cuando ya mato deudas malas, aprovecho un principio que es págate a ti primero. Pay yourself first. Páguese usted primero. A mí me dijeron en el colegio que el orden de los factores no altera el resultado. Pero para mí, en las finanzas personales, el orden de los factores sí altera el resultado. Porque la gente recibe la plata y empieza, pago allá, pago, qué sé yo, la hipoteca o pago el arrendamiento y pago el colegio de los niños y pago allá, y después de 3 días no tiene plata, porque ya tiene comprometido todo, ¿cierto? Entonces no quedó sin plata. Ahí me dijeron, hace mucho tiempo, un tipo con una posición líquida en dólares de $30 millones me dijo, no, Camilo, cambia el orden. Porque yo decía, es que no me sobra, o sea, no me sobra. Es que tienes que hacer que te sobre. ¿Y cómo hago para que me sobre? Págate primero. ¿Cómo así págate primero? Apenas recibes tu plata de las fuentes que tengas de ingreso, decide un valor o un porcentaje, cógelo y cógelo para ti. Págate a ti primero. No lo pagues para la hipoteca, ni para la renta, ni para no sé qué. Cógelo para ti primero. Y ya te las arreglas cómo vivir no con ese 100%, sino con ese 95% o 92 o 90, 85, 80, lo que seas capaz de hacer, pero arranca. Y entre más rápido arranques, mejor para ti, pero págate a ti primero. Y si con ese 85, 90 no logras, busca mejor hacer un side hustle. Side hustle es una actividad adicional que te permita cubrir ese huequito, pero no rompas eso. Págate siempre a ti primero. Y ese consejo es un consejo que da riqueza al que es capaz de mantenerlo por 15, 20, 25, 30 años. Muy importante. Ahora, cuando logras hacer eso, yo siempre digo, por favor, no caigas en el ejercicio de empezar a renovar carro, renovar sala, carro. No, sigue manteniéndolo. Porque esta persona me decía, Camilo, si no te estás pagando a ti mismo, por lo menos el 10, 15%, estás viviendo por encima de las posibilidades. En Colombia, en América Latina, el 90 y tantos por ciento de la gente, según esta definición, vive por encima de las posibilidades porque se gana 100 y gasta alrededor de 100. Entonces, cuando logras el hábito de hacer eso, de pagarte primero, mantente. ¿Para qué? Para llegar al consejo número 9, que es poner en práctica la cuarta ley de la riqueza. La primera ley de la riqueza es aprender a ganar, la segunda ley de la riqueza es aprender a gastar, la tercera ley de la riqueza es aprender a ahorrar, la cuarta ley de la riqueza es aprender a invertir. Muchas veces la gente compra las cosas a cuotas, después hay una siguiente fase en que la gente no las compra a cuotas, no las compras a crédito, sino te las compras cash. Y después hay una siguiente fase en que tú dices, no me las compro cash. Esa caja, austeridad con propósito, gratificación diferida, voy a esperar un poquitico más de tiempo y toda la caja que yo pueda, la ahorro, pero no ahorro para posponer gasto, cuando yo estudié en microeconomía en la Universidad de los Santos en Bogotá, me dice el profesor, anoten la definición de consumo. Es una nota. ¿Qué es consumo? Consumo, ¿cómo que decía? No, ahorro. Consumo pospuesto. Decía ahorro, consumo pospuesto. El ahorro es consumo pospuesto. O sea que yo no me lo gasto ahorita, sino que ese consumo lo pospongo para gastármelo en 1, 2, 3 meses. Pobre profesor, por eso es que no tenía plata. Lo que después aprendo es que ese ahorro no es para posponer un consumo, sino ese ahorro es para trasladarlo a inversión.
¿Cómo aprendo yo a invertir? ¿Cómo aprendo yo a invertir en bienes raíces? Si te gustan, poquito a poco hay mil formas de bienes raíces. Yo sigo aprendiendo, no me las sé todas, sigo haciendo cosas. Una me sale muy bien, otra sigo aprendiendo. En fin, sector financiero que fue lo que me hice por mucho tiempo. Pero empiezas a aprender a invertir. ¿Por qué? Porque si aprendes a invertir, pasas a la regla número 10, que es aprender a usar la palanca del interés compuesto y del tiempo. Y hablo esto muy sencillo. Estás viendo una grafiquita acá, ¿cierto? Ves dos líneas, dos curvas, pues una verde y una negra. La negra es interés simple. Interés simple es que por un valor en plata, por un capital, siempre vas a recibir el mismo monto en intereses. Me explico. Digamos que $100. Si yo tengo un interés simple de 10% al año sobre $100, ¿qué quiere decir? Que el primer año, ¿cuánto recibo? El 10% de $100, ¿recibo cuánto? $10. El segundo año, ¿cuánto recibo? El 10% de $100, o sea, otros $10. En cambio, el tercer año recibo 10% de $100, o sea, $10. Y así todo el tiempo, interés simple. Interés compuesto es que después que pasa el primer periodo de tiempo de la inversión, vas a recibir intereses no solamente sobre el capital, sino sobre los intereses del primer periodo. Me explico. Si hacemos el mismo ejemplo, $100 al 10% de interés, pero interés compuesto, quiere decir que al final del primer año tengo los $100 más $10. O sea, ¿con cuánto arranco el primer tiempo del segundo periodo? Con $110, ¿cierto? Entonces los $110 se me convierten en el nuevo capital. Ya aplico el 10%, no sobre 100, sino sobre 110. Y me da creo que 10.1, lo que sea. Y poquito a poco en el tiempo va subiendo. Esas líneas se cruzan más o menos en mi experiencia como alrededor de 7 años. Varía un poquito, pero digamos 7 años. ¿Qué quiere decir? Que al principio no se ve el esfuerzo. Tú empiezas a invertir un montón de cosas y dices, pero es que no se ve, no veo, no veo. Claro, no se ve. Es lo mismo, hace este ejercicio. $1 que se duplica día a día durante 30 días. Al principio no se ve, es $1, después 2, después 4, 8, 16, 32, no hay mucha plata. Pero más o menos, yo no me acuerdo bien, al día 21, 22, 23, pasas el $1.000.000. O sea, si te podían elegir entre $1.000.000 y el dólar que se multiplicaba todos los días, mucha gente escogía el $1.000.000. Pero hasta el día 21, 22, 23, eso no se hizo real con el interés compuesto. O sea, ¿qué quiero decir? Que toma un tiempo, pero con el interés compuesto vas a poder armar un capital. Entonces, si uno usa el interés compuesto y lo entiende, y usa la palanca del tiempo, o sea, de no pensar en el corto plazo. Hace un tiempo en Estados Unidos pagué un montón de plata para almorzar con una persona que me dijo, Camilo, tienes que aprender a pensar en décadas. Yo me quedé pensando en eso. Yo sí pensaba a largo plazo, pero nunca tenía la conciencia de pensar en décadas. Empecé a pensar, ¿cuánta gente piensa en décadas? ¿Cuánta gente piensa en años? ¿Cuánta gente, casi todo el mundo piensa en el día a día o en el mes? ¿En décadas? ¿Los latinos? Me dijo Camilo, tienes que empezar a pensar en décadas. Y era un tipo con una posición en inversiones de $1 billón, $1.000 millones. Mucha plata, mucha plata. O sea, duro, una persona realmente buena en ese tema con que yo estaba hablando. El tiempo, empezar a tener una concepción de vida, no de mes ni de años, sino de años, de muchos años para construir riqueza. ¿Por qué? Porque aplicando el tiempo, yo muchas veces he compartido esto, lo hice en dólares porque creo que están conectados de diferentes lados. Simplemente te comparto qué pasa si tú inviertes 500, 1000, $1.500 después de 25 años a una tasa conseguible. Entonces, $500 me dan $528.000. $1.000 todos los meses por 25 años me da $1.000.000. $1.500 por 25 años me da $1.500.000. Pero hoy quise llevar esto un poquitico más allá. Cuando tú te metes en este cuento, ya llevo 45 minutos hablando, me voy a tomar 2, 3 minutos, Cristian, y acabo, porque él me dijo 45 minutos. Es cuando te desarrollas financieramente hablando, cuando desarrollas inteligencia financiera, tú aprendes el consejo número 11. Y el consejo número 11 tiene que ver con sacarle más jugo a la plática, mejorar las rentabilidades. Cuando una persona se enfrenta a que empieza a generar flujo de caja y quiere invertir, las opciones, hay algunas opciones por las cuales todos arrancamos, pero hay otras que todavía no debería ser, o porque el nivel de riesgo son más alto para el punto en que están, o porque simplemente el ticket de entrada, la barrera de entrada es muy alta y sería un poquito, o porque no lo pueden hacer, o tonto empezar a hacer ciertas cosas. Pero cuando empiezas a volverte cada vez mejor en eso, y simplemente les comparto eso, palanca número 11, aprovecha el poder de la rentabilidad. Yo tomé el mismo monto,
300, 500 o $1.000 y ahora le cambié la tasa. Fíjate que la primera columna dice qué pasa si eso está a un interés compuesto de 5% al año. La siguiente columna es qué pasa si eso está a 7.5% al año, a 10% al año, la tercera columna, a 12.5% la cuarta columna y a 15% la quinta columna. Por ejemplo, yo tengo unos activos, unas inversiones que el promedio anual que me generan varía, está alrededor del 22-25%. Aquí para en 15 y eso es sostenido en el tiempo, o sea, el 15. Mira la diferencia, el ejemplo anterior, $500 al 5% me da después de 25 años $292.000. Pero ese mismo monto, después de 25 años al 15% efectivo anual, me da $1.300.000. ¿Vale la pena aprender? ¿Vale la pena desarrollar la inteligencia financiera? Para mí un montón, o sea, pregúntamelo, o sea, un montón. Ahora, fíjate esto, $1.000 todos los meses al 5% efectivo anual me da $500.000, $500.000. Pero al 15% me da 2.700.000. No te cuento al 20 o al 25, mucho más. Entonces, vale la pena empezar a aplicar estos principios para después meterse más de lleno, si te interesa, obviamente, para empezar a sacar el jugo de las cosas. Lo que los compartí no es otra cosa que mi filosofía no es la mejor, claramente no es la peor, es mi filosofía, lo que he aprendido de leer, de estar en esa junta de planeación financiera con este grupo de gente, sobre todo hablar con un montón de gente muy exitosa que yo respeto y admiro un montón. Y yo establecí 3 pasos. El primero, que yo creo que las personas deben hacer, solucionar las enfermedades y los problemas financieros. Yo condensé un montón de cosas, esto lo hago en 16 horas, hablé aquí 48 minutos yo hablando, y básicamente es entender en esos 4 puntos, la idea es que tú trabajes las creencias, tus hábitos, a siempre gastar menos de lo que gastas y eliminar las deudas malas, para llegar al paso número 2, que es construir los cimientos de tu edificio financiero. Para mí ese edificio tiene 3 o 4 paticas, que son los objetivos estratégicos con los que yo empecé a hablar acá, que yo creo que todas las personas deberíamos tener para empezar a construir el edificio financiero poquito a poco, para cuando ese edificio ya esté más o menos bien armadito, pasar al paso 3, que es entrar al mundo de lo que llamamos las estrategias generadoras de riqueza, que es buscar cierto tipo de inversiones que uno puede empezar a hacer con un poquito más de riesgos, pero en que esa rentabilidad no es el 5, no es el 10, sino va a ser un poquito más o mucho más, en que cuando las cosas se hacen bien, salen bien y sobre todo entiendes cómo dimensionar los riesgos, pues las posibilidades de retorno en el medio y largo plazo son bien interesantes. Así que, mis amigos, intenté darles 11 consejos para tener una vida financieramente más sana y ojalá los pimientos de una vida de prosperidad. Espero de todo corazón que alguna de estas cosas o todas les puedan servir y valoren la información y el vehículo que tienen a través de Network Marketing, porque para mí hay un matrimonio, hay una dupla que es increíblemente buena si tú compras la idea para construir riqueza, que es desarrolla inteligencia financiera y desarrolla tu negocio de Network Marketing. Entonces, de verdad, me despido acá desde mi casa en Bogotá, Colombia, mandándole un abrazo muy grande a todos ustedes. Espero que estén muy bien. Feliz noche. Un abrazo para todos. Chao, chao.